Pues hoy vamos a hablar de la reconstrucción mamaria en cáncer de mama y vamos a tocar un poquito el tema de implantes mamarios y cáncer. Es muy común el cáncer de mama, como ya lo he dicho antes, le da mucha mujer joven, mucha mujer que todavía está en etapa reproductiva y ellas quieren conservar su pecho, ¿no? Entonces yo cuando platico con ellas en consulta les doy muchas veces la oportunidad de que elijan entre una cirugía lo que se llama conservadora de mama o de tejido mamario y quitar el pecho completo y hacer una reconstrucción por el equipo de cirugía plástica. Como ustedes saben, pues yo opero con mi papá y mi hermano, que son cirujanos plásticos ambos, y por ahí está el caso de la doctora Cintrón. Se los recomiendo mucho que lo vean, es un muy buen caso. Tener el caso de una mujer que tiene un cáncer de mama, que empieza con cirugía y podemos reconstruirla inmediatamente. Cuéntanos, ¿qué te fijas tú? ¿Qué recomendaciones les das a las pacientes en estos casos? Podemos tener dos pacientes de la misma edad, o sea, veintitantos años, 30 años, ¿no? Ponle tú, vamos a poner. Y tenemos entornos muy diferentes, ¿no? Puede ser que una paciente esté subidita de peso, que nos dé oportunidad de con lo que tenemos trabajar y ni siquiera usar un implante, ¿no? Y podemos hacer una cirugía muy bonita con los tejidos adyacentes y todo. Otro caso, una paciente, la misma de 30 de edad, pero a lo mejor es más delgada, no tiene una glándula mamaria de características similares y pues son retos distintos. Pero al final podemos reconstruir ambas de forma inmediata. Aquí el tema es en función de lo que la paciente va a vivir antes y después, los cuidados y todo lo demás, es el tipo de decisión que junto con la paciente normalmente tomamos, ¿no? O sea, es decir, tenemos cosas desde lo más sencillo hasta lo más complicado y todo se puede hacer, pero tiene sus ventajas y desventajas que tenemos que exponer en cada caso y con la paciente ya va a escoger técnicamente qué forma de reconstruir va a ser la que a ella le va a dar la oportunidad de retornar a su vida lo más antes posible o lo más funcionalmente posible. Generalmente el objetivo es la primera cirugía donde tratamos de llevar tejido hacia el lugar de la mama. Generalmente así es como lo hacemos para dar volumen y una forma arquitectónica de la mama afectada. Aquí el tema que tenemos es en función del tiempo que nos va a tomar y con cuántas personas vamos a trabajar esa cirugía para hacer una cirugía segura. Idealmente no debemos tardarnos más de 5 horas en una cirugía. Idealmente lo digo porque a veces sí nos toma un poquito más, con el objetivo de que si se prolonga o algo así, no estemos pasando de horas exageradas porque existe riesgo de trombosis, riesgo de sangrado, hipotermia y muchas cosas que una cirugía no es cualquier cosa. Es como poner a correr un maratón a una paciente y tenemos muchos factores que hay que poner en la ecuación. Entonces, generalmente lo que hacemos en la primera cirugía es llevar volumen ahí, que lo podemos tomar del músculo dorsal ancho con una isla cutánea que es de la parte de la espalda, lo podemos llevar del abdomen y de esta manera ya damos el volumen, ¿no? Les decía, pues hay pacientes que a lo mejor no tienen en la panza ningún tejido, entonces no hay manera de llevar la lonjita que se nos hace el tummy belly o bueno, la parte de la lonjita, la podemos llevar ahí arriba o a veces de acá atrás. Entonces depende mucho cada caso de dónde tenemos con qué trabajar. Pero de ahí es generalmente como las formas que nos dan la forma de reconstruir esto mejor. También se puede llevar piel del glúteo, piel de 1000 lugares, ¿no? Pero al final lo más frecuente es que tomemos o de la espalda o del abdomen. Y esto puede ser por un colgajo regional que sea, digamos, con rotación o pediculado, o puede ser libre, ¿no? Entonces ya también ahí es donde les comentaba que se empieza a complicar la cosa, pero pues al final tenemos muchas opciones de reconstruir a la paciente. Cuando ponemos un implante, sí se puede hacer cuando es una cirugía que existe, que se conserva
de cierta manera piel para darle cobertura, y lo podemos poner en 2 lugares. Uno es el abordaje prepectoral, que es adelante del pectoral o detrás del mismo. Ahí también hay muchas cosas, 2 grandes escuelas, por así decirlo, de personas que predican que hay que ponerlo adelante del pectoral con buenos resultados, pero tiene sus desventajas de que a lo mejor nos va a hacer contractura capsular, que va a tener algo de rippling, se va a tocar el implante y todo, pero la recuperación es más rápida. Cuando ponemos por atrás del músculo, a lo mejor no vamos a tener esos problemas de que vamos a tener contractura capsular, o bueno, si existe la contractura, como está protegida por el músculo, no va a ser un problema que se va a tocar la paciente, porque no necesariamente significa que por ponerlo atrás del pectoral ya no va a tener contractura, no necesariamente. La contractura es por una respuesta inflamatoria hacia al implante mismo, entonces ahí es un tema. Básicamente el tamaño del implante y todo pues dependerá de cuál es la meta. Muchas veces la meta es regresar a la mama que tenía. A veces la podemos mejorar con un lifting porque a lo mejor está ya un poquito caída con ptosis. Y pues bueno, es muy variable, pues ahí depende de cómo está el entorno que vamos a trabajar, si era una mama tóxica o no, que a dónde quiere llegar la paciente, porque a veces tenemos la opción de decirle, oye, de cómo estabas, ¿quieres llegar a eso? ¿Quieres menos? ¿Quieres más? O bueno, vamos viendo si se puede o no, si se va a poder, en cuántas cirugías y todo. Entonces, son millones de opciones que podemos ir diseñando para cada paciente, y ahí importa mucho de qué vamos a poder hacer en cuántas cirugías, porque son pacientes que han sufrido mucho, mucho de que la radioterapia, la quimio, tal vez, y lo que no quieren es vivir más cirugías, ¿no? Y ellos dicen, ya quiero terminar esta pesadilla. Entonces también esa es otra cuestión en la que, bueno, nos la ponen un poquito más difícil, y tratar de reconstruirla en las menos cirugías posibles con el mejor resultado posible, ¿no? Pero pues es complejo a veces, y por más que intentemos, pues ahorita para lograrlo en una sola, sí, que sea de forma segura, que no vayamos a tener complicaciones de la mama que reconstruimos, el área donadora, ya se empieza a complicar un poco, y entonces ahí es donde tratamos de hacerlo mejor con lo mejor que tenemos, ¿no? De primero los ganglios, sí importa, porque obviamente el objetivo número 1 es, para eso lo están operando, es que tengamos una paciente que ya no va a tener el problema del cáncer, ¿no? O sea, tiene que salir de ahí. Es la meta principal, preservar la vida. Entonces sí importa muchísimo la historia de ese cáncer, qué tipo es y qué le van a hacer para quitárselo. Y entonces nosotros nos tenemos que adaptar junto con ella para que la podamos reconstruir de la forma que no vayamos a retrasar su tratamiento del cáncer, ¿no? O sea, eso es algo bien importante, porque por más que quisiéramos, no va primero la reconstrucción que la curación del cáncer, Pero ¿no? ¿qué complicaciones puede tener una paciente si se radia el implante Okay. o el colgajo? Dependiendo la calidad del tejido, existe, pues desgraciadamente la radiación no solo tiene efecto, aunque sí es principalmente en células cancerígenas, no solo ellas se ven afectadas por la radiación. Entonces, la reconstrucción que hicimos se puede ver dañada de forma indirecta, aunque no era el objetivo, con la radioterapia, ¿no? Entonces, ahí sí importa, porque nosotros ya sabemos de antaño que hay cosas que si hacemos con la radiación, pues no necesariamente se va a arruinar, pero se puede complicar. Las tipos de complicaciones que generalmente pasa con los colgajos es que hay pérdida total o parcial. Esto se trata, si se imaginan un pastel, que una parte del pastel se echó a perder. Igual ponemos un pastel en el área pectoral, que es la región mamaria, y más si hay un implante, por ejemplo, si se arruina el colgajo y el implante está con contacto a la intemperie, le pueden crecer bacterias. Estas bacterias pueden causar una infección recurrente y que sea necesario retirar el implante, y al final se arruina toda la reconstrucción, quitándonos una oportunidad de darle a la reconstrucción, ¿no? Entonces es bien importante tener todo eso en cuenta para que podamos nosotros anticiparnos. Si va a ir a radioterapia o algo así, vemos que es una paciente que de alguna manera tiene unas condiciones que la ponen muy vulnerable a que ese resultado se va a ver alterado, le decimos, ¿sabes qué? Hay que esperar mejor y te reconstruimos después. O te vamos a reconstruir con esta forma,
porque esta es la mejor para lo que te va a tocar después. Y ella nos dice, no, doctor, mejor reconstruyanme después o ya ni me reconstruyan. A veces llegan a decir, ¿no? Entonces, es muy viable. Oye, pero el expansor que tanto se menciona, ¿qué es? Ok. ¿Para qué sirve? El expansor es un implante técnicamente sin relleno. Haz de cuenta que hay de dos tipos, unos que tienen la forma de inflarlo por fuera. Generalmente el que se usa en mama trae un reservorio al cual le inyectamos directamente solución y de forma gradual lo vamos haciendo crecer cada periodos que vamos viendo, de 3 semanas más o menos, le vamos inyectando un poquito de líquido. Hay veces que podemos hacerlo más rápido, pero eso ya depende de cada caso y no me quiero meter en eso. Pero la idea es como si fuera un globito que vamos a ir inflando con agua. Está aquí en el área pectoral y lo vamos inflando, inflando, inflando. Esto va forzando el tejido alrededor a estirarse y es una de las propiedades de todos los tejidos en el cuerpo. Cuando nos ponemos gorditos, pues se estira la piel, o sea, no hay límite. Técnicamente, pues no es como que nos vamos a poner gordos de un día para otro, pero en función del tiempo vamos subiendo de peso o vamos aumentando el volumen en esa zona y se va expandiendo y por eso se llama expansor. Va expandiendo el tejido adyacente. Una vez que este tejido ya llegó al tamaño que queríamos, vamos por ese expansor que tiene solución salina y que puede haber muchas cositas, limpiamos muy bien y lo cambiamos por un implante definitivo, que ese implante ya se va a quedar ahí para darle el volumen que la paciente desea, ¿no? O sea, no se recomienda que ese expansor se quede, se recomienda que lo cambien. Habrá circunstancias muy específicas de que se pueda quedar el expansor. El problema es que, pues, un expansor, si yo no traigo aquí uno, pero generalmente no siempre solo tiene solución, a veces agarra poquito aire y también como hubo punciones, cuando nosotros puncionamos, todo el mundo en la piel tenemos bacterias, ¿no? Es inevitable, a menos de que nos metan a un lugar que nos va a esterilizar, podemos quitar el 100% de las bacterias. Entonces, con cada punción que hicimos para irlo expandiendo, pudimos haber hecho que una bacteria entre y esa bacteria iba a ir creciendo lentamente. Y eso nos puede dar complicaciones, contractura capsular, nos puede dar seromas, nos puede dar mil cosas que idealmente es mejor quitar ese implante que tuvo contacto con el exterior, cambiarlo por un implante que no ha tenido contacto con el exterior por lo menos tanto como el expansor, para que los riesgos de que tengan complicaciones tardías sean menores. Y además nos sirve para corregir detallitos, que a veces la paciente nos pide, ay doctor, esto aquí y allá, y entonces en ese procedimiento podemos acomodar la otra mama para hacer algo que se llama simetrización, que es para que queden las dos mamas lo más igual posible, o hacer alguna otra cosa de reconstrucción en ese recambio de implante. Porque técnicamente es algo sencillo, se hace una incisión, se retira el implante, lo limpiamos muy bien y colocamos el nuevo implante. En nuestro equipo, pues nosotros hemos tomado la decisión de no hacer la simetrización en la misma cirugía cuando se retira el cáncer. Nosotros lo hemos tomado porque la prioridad es curar a la paciente, ¿no? ¿Hay alguna contraindicación para hacerlo en el mismo tiempo? Ahí la ventaja de no hacerlo es que da tiempo de ver cómo es la cicatrización en el tejido del colgajo que hicimos o la reconstrucción que hicimos, cómo se va a comportar. Hay un artículo muy bueno que técnicamente mide la respuesta como si fuera una expansión por la gravedad de cómo se comportan los tejidos en función de la gravedad de la cicatriz y nos da chance de ver cómo en una etapa más tardía se comportó nuestra reconstrucción para que a la hora que hagamos la simetrización tengamos más elementos para poder hacer lo más igual posible las dos mamas. Entonces, es válido. Sí, incluso habrá circunstancias en las que yo recomendaría que no se hiciera la simetrización en la misma. Habrá algunas que sí se puede, cuando podemos anticipar el resultado de cómo va a quedar la otra mama, pues sí, tal vez sí. El detalle es que pues, nos va a aumentar los insumos que vamos a usar en la cirugía, el tiempo de la cirugía y pues ya dependerá de las circunstancias de nuestra realidad lo que hay que hacer. Y yo lo digo así porque es bien importante tener en cuenta en dónde estamos. ¿Estamos en un hospital público o estamos en un hospital privado? ¿Con cuántos recursos tomamos? Y en base a esa realidad ya tratamos de hacerlo mejor para todos, ¿no? Porque al final es un tema de salud pública y pues es importante ese elemento. También aquí
aunque nosotros en cirugía plástica somos muy individualistas, es decir, de que para nosotros nomás existe nuestro caso, ¿no? Pero siendo realistas, a veces hay que tener en cuenta que pues no podemos tardarnos tanto tiempo en un caso, ni consumir tantos recursos en un caso, porque pues es a lo mejor un ambiente institucional, donde si yo me gasto todas las suturas en un paciente, el que sigue ya no va a tener. Entonces son cosas bien importantes que complican de alguna manera pues la verdad de cómo es la medicina en realidad, pero pues bueno, estrictamente hablando en un ambiente ideal, pues sí se pudiera hacer todo en una sola cirugía, siempre y cuando la paciente tenga una salud que vaya a soportar ese evento quirúrgico, porque también a veces hay tipos de cánceres o cosas muy específicas que si no nos dan chance de que tengamos sangrados, el sangrado es lo que una paciente pierde de sangre cuando la estamos operando, elevados, pues obviamente ahí sí no existe alguna otra cuestión muy específica que no nos permite, pues no. Pero en un mundo ideal donde tenemos todo, pues sí se pudiera hacer. Hay muchas mujeres que ya tienen implantes mamarios y cuando les mando a hacer la mastografía, tienen miedo a que se les vaya a reventar el implante. Si yo agarro un implante, y bueno, para los que no son familiares, la mastografía es como una radiografía que se hace aplastando el tejido mamario, incluido el implante. Si yo pongo un implante ahí nada más, no se va a romper. No hay forma mecánica en que se rompa. Los implantes cuando se rompen después de una mastografía es porque existía una contractura capsular con calcificaciones alrededor de este implante. Y pues bueno, hay millones de videos en social media, en Instagram, en todos lados, donde quitamos los implantes y se ve la contractura capsular como si fuera la cáscara de un huevo. Cuando nosotros le pegamos con un instrumento, algunos se fracturan y hay veces que las calcificaciones son tan filosas como casi un vidrio. Entonces, cuando se rompe un implante es porque ya tenía una contractura capsular previa con una cáscara de cápsula muy calcificada y pues a la hora que lo aplastamos como si fuera un huevo cocido, pues se puede llegar a romper el implante, ahí sí, pero si no existe ese grado de contractura, que obviamente ahorita todos los esfuerzos que hacemos los cirujanos plásticos, la técnica de no touch, de no tocar el implante, no poner drenajes cuando no está indicado, todo eso es con el objetivo de reducir el riesgo de que se haga una contractura capsular de ese tipo. Y más todavía si el implante está atrás del pectoral, por ejemplo, estrictamente hablando, pues no, a menos de que sea una técnica diferente, no siempre el implante se aplasta con la mastografía. A veces dependerá la geometría del implante, o sea, el tipo de implante, pero pues no es lo normal que se rompan los implantes con una mastografía. Cuando hay una patología subyacente que se llama contractura capsular, pues sí se pueden romper, pero no es lo normal. Por ahí salió un artículo hace no tanto que asociaban un tipo de linfoma a los implantes. Creo que ya está desmentido esa información. Correcto. Las matemáticas no daban para dar un efecto causal de ese tipo de cáncer a los implantes. Entonces, pues mucho de lo que se dice en todos los medios está fundamentado en el medio y pues no sé cuáles eran los fines, no me constan los fines de esa información. A lo mejor era algo que valía la pena investigar, se investigó a más fondo y pues actualmente ya sabemos que no hay una causalidad tan importante como se creía, como para decir que si me pongo implantes me va a dar un tipo de cáncer. No fue suficiente los resultados. Se vio más bien que la probabilidad de que yo teniendo implantes, si yo me pusiera obviamente, es igual mi riesgo de padecer ese tipo de cáncer que la población en general que no lo tenía. Entonces, no se pudo asociar de esa manera tan específica con los implantes mamarios. Fíjate que eso sí es algo que yo platico mucho en estos videos que hago, es de que no es lo mismo que sea un factor de riesgo a que se asocie. Porque cuando se asocia quiere decir que existen las dos cosas al mismo tiempo. Y, sin embargo, cuando el factor de riesgo es que por culpa de ese evento
da el cáncer? Y qué bueno que nos aclaras esto porque sí es una pregunta muy frecuente. Claro. Pues hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. No sé si quieras agregarle algo más a nuestra comunidad y no sé si nos puedas dar tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Claro, pues estoy técnicamente en todo, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Pone mi nombre, Marco Aurelio Rendón Cirugía Plástica, y van a encontrar ahí todas mis redes sociales. Está enfocado mucho una parte de informar y también para enseñar un poquito de mi trabajo, de lo que hago. Y pues si tienen alguna sugerencia de lo que quieran que les platique yo también o que hagamos alguna cosa, pues no duden en decirle aquí en las redes de mi hermano o me comentan a mí directamente. No, no hay ningún tema y con mucho gusto hacemos contenido para resolver sus preguntas, para profundizar temas, porque la idea es técnicamente abrir un canal de comunicación entre la audiencia y nosotros de la información que podemos otorgarles referente a cirugía plástica y ahorita con mi hermano pues en reconstrucción de lo que quieran. Pues muchas gracias hermano. No olviden dejarnos en sus comentarios las preguntas que tengan para él. Yo se las haré llegar para responder estas preguntas. Pues muchas gracias No, hermano. muchas